a Isaac Alfi, que ya queda con todos ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer al presidente Sanguinetti y a Luis Hierro la invitación que me hicieron para hablar hoy. Claramente los que me conocen saben que nada que ver con los discursos anteriores, lo mío va a ser bien aburrido, ¿sí? Monótono, pero bueno, quizás más tranquilo. Una breve historia quizás. Cuando el Partido Colorado se va del gobierno, el país salía de dificultades, pero estaba encaminado. Ya en el último año el crecimiento de la actividad había sido muy importante, las exportaciones crecían a más del 40%, la inversión también, el crecimiento del empleo en el último año superó a las 80.000 personas, muchísima gente. Había empezado a crecer el salario real, las pasividades, estaba recuperado, pero más estaba en vías de recuperación. Por supuesto que había enormes dificultades, había quedado una deuda social por las circunstancias vividas. Ahora, el país tenía otra cosa que era más importante que todo eso que estaba pasando, y era que había salido de una dificultad con un prestigio enorme. Y ese prestigio enorme, que básicamente se cimentó en su conducta de buen pagador y de tratar de acomodar las cosas pese al sufrimiento o pese a los sacrificios que había que hacer para pagar, o para honrar en realidad, para ir refinanciando, comenzó a dar sus frutos, porque atrás de eso también hubo una cantidad de personas trabajando para atraer inversiones. Y vinieron una cantidad de inversiones. Y empezaron además a cuajar y a solidificar algunas reformas que venían de largo plazo, ¿sí? Algunas leyes, como la ley de zonas francas. En el medio de las dificultades, acá Lucio tuvo participación especial en la licitación de la playa de contenedores del puerto, ¿sí? En 4 o 5 años pasamos de 8 hectáreas a más de 30 hectáreas de playa de contenedores. Algunas de las reformas eran esas, pero sí se hicieron más. Hubo una reforma silenciosa que empezó ya en la primera presidencia de la Restauración Democrática, que era una reforma del Estado, que se profundizó a partir de la Ley de Presupuesto del año 95 y que continuó y que permitió disminuir el número de funcionarios públicos en esos 20 años en algo así como 30 y pico, 40.000 funcionarios. Estuvo la gran reforma de la seguridad social, que lamentablemente se desperdició a partir de una ley y más que nada de algunas resoluciones administrativas, que puso al país en camino de la solvencia fiscal de mediano plazo. Acá está el ministro Mosca, que fue el primero que obtuvo, bajo su ministerio, Uruguay llegó primera vez al investment grade, ¿sí? Y el investment grade nos lo dieron básicamente por la reforma de seguridad social que ponía las finanzas públicas en solvencia de mediano plazo. Y se podría decir muchísimas cosas más. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, después de eso teníamos inversiones, apareció el viento de cola y apareció una circunstancia que hacía más de un siglo que no se daba y en realidad nunca se dio toda junta, que eran no solo unos precios internacionales magníficos, pasando de la absoluta depresión a los mejores en términos reales. En alguna medición en Argentina eran los mejores desde que se tenían registros desde la época de la independencia, ¿sí? La canasta de exportación argentina no es exactamente la misma que de Uruguay, así que no lo podemos afirmar para Uruguay, donde no hay registros. Pero además pasó que en el mundo apareció un fenómeno nuevo y fue que la tasa de interés real, sin represión financiera, fue negativa y fue negativa por muchísimos años. Bueno, todo este combo hacía que, bueno, el país tenía un impulso fenomenal. Y hoy que estamos viendo lo que está pasando, cuando pasa el tiempo y el país fue dejado
con un superávit fiscal estructural. O sea, en tendencia el país tenía superávit fiscal. De hecho, en el año 2007 el país tuvo superávit fiscal, porque el superávit venía de antes y porque la actividad estaba todavía en potencial de crecimiento. Y todo eso fue pasando y hoy llegamos a una situación donde tenemos un desequilibrio fiscal muy importante que nos compromete para el futuro, nos ata para el futuro de una manera enorme. Tenemos una pobreza estadística menor, pero como bien decían tanto Lucio como Luis Hierro, la pobreza estructural no ha bajado, seguramente hasta sea peor porque culturalmente, y más que culturalmente, educacionalmente, las armas que tienen las personas hoy no son las adecuadas, y además cuando uno lo mide en más de una dimensión y ve las necesidades básicas insatisfechas, observa que son las mismas que hace 20, 25 años. El porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas no ha caído. Medirlo por el ingreso está bien, bueno, es una manera de medir por el ingreso. También las estadísticas se pueden armar, o mejor dicho, se pueden tomar políticas para que la estadística dé mejor. Si uno sustituye una prestación en especie por una prestación monetaria, en la estadística aparece como ingreso que la otra no aparecía como ingreso. Había de ejemplo lo que está pasando con el FONASA, el Servicio de Salud. Antes salud pública no se evaluaba, ahora se evalúa en la estadística, se evalúa el Servicio de Salud porque haces un prestador y por lo tanto recibe en función de la cápita un ingreso, su dinero, y eso supuestamente es el costo de prestar el servicio y es un ingreso de quien es el potencial paciente o el afiliado. Tenemos últimamente una caída del empleo, tenemos una sobreregulación que opera trabando la mayor cantidad de la actividad económica, tenemos una caída de la inversión muy importante, ¿sí? Y tenemos un déficit de infraestructura enorme. Algunas cifras siempre son buenas tener en la cabeza. El sector público invertía históricamente entre 3,5 y 3,7 del PBI, históricamente. Ahora no pasa del 2,2, 2,3%. 1,5 puntos del producto por año, en términos actuales son 900 millones de dólares menos de inversión por año. Acumulen 900 millones de dólares durante muchos años y se darán cuenta de lo que es el déficit de inversión. Quizás no sea estrictamente en esos millones de dólares, el costo por unidad de infraestructura ha caído en términos relativos, pero de todas maneras esta magnitud es tan grande y tan imponente que además se ve. El plan para el puerto de profundización del dragado del canal del puerto fue parado, seguimos con el mismo calado que hace no sé cuántos años, cuando se preveía llevarlo a 14 metros. De hecho, es una de las cosas que está en el acuerdo de UPM, llevar un canal a 14 metros de profundidad para poder sacar los nuevos barcos. En las rutas no tenemos capacidad para los tritrenes, ¿sí? En el acuerdo con UPM aparece que algún pedazo de ruta van a ser para tritrenes. Son todas cosas buenas. Ahora, tienen que ser generales. Todas esas cosas que nos quitan competitividad, porque la infraestructura no es para mostrar una carretera reluciente. Es para mejorar la competitividad, para bajar el costo por kilómetro transportado, para aumentar la velocidad del transporte, para no romper los medios de transporte. Otro dato interesante, en 2004 las exportaciones de Uruguay, pese a todo lo que se digan, se han primarizado y concentrado. En el promedio 2004-2005, las exportaciones de bienes primarios representaban el 11% del total. En el último año, el dato que tenemos a abril de este año, representan el 30% del total, las exportaciones de bienes primarios, del 11 al 30, participación por 3. La concentración, el Mercosur más Venezuela más China, el Mercosur con Venezuela y China representaban algo así como no llegaban al 30%, 29% en aquel momento. Hoy superan el 40%.
algo así como 43%. En el medio de todo esto aumentamos los impuestos a niveles no solo insospechados, sino inconvenientes. El impuesto al trabajo está en niveles elevadísimos, inconsistentes con el nivel de ingreso que tenemos los uruguayos. No es lo mismo pagar una tasa X si uno tiene un ingreso de 100 pesos que si tiene un ingreso de 300 pesos. Es mucho más fácil pagarla si tiene 300 pesos que si tiene 100, porque lo que le sobra frente a un nivel razonable de subsistencia es más. Y el gasto público, sin intereses, subió 7 puntos entre el 2004 y el 2018. 7 puntos. 7 puntos en términos actuales son más o menos 4.200 millones de dólares por año más de gasto público general. Y todos dirán, bueno, pero en realidad, como se dice, es más seguridad. Luis nos acaba de explicar estrictamente dónde está el supuesto mayor gasto en seguridad. En educación pasa algo parecido, en salud pasa algo parecido. Pero además, cuando se dice se priorizó el gasto en educación porque subió el gasto en educación, bueno, el gasto en educación en ANEP más UDELAR, que es lo que uno puede medir seguro y demás, sí subió. Subió de 3 a 4,3% del PBI. Subió 1,3%. Sobre ese 7% es poco menos del 19% del aumento. Quiere decir que el otro 81% del aumento está en otros lugares. Y cuando uno ve que tomó el 18% o el 19% del aumento y ve cuánto representaba la ANEP y la UDELAR en el 2004, 2000, 1995, más o menos, siempre representó lo mismo, tipo 17, 18%. Quiere decir que subió todo. Y todo la misma tasa. Entonces, ¿dónde está la priorización? ¿Dónde está el foco? ¿Cuál es la necesidad de tener 70.000 casi empleados públicos más para brindarle servicios a la misma población cuando tenemos una tecnología que avanza y se puede brindar sobre todo muchos servicios administrativos con menos gente? Bueno, entonces el punto clave acá está en que tenemos que reformar. Y creo que la reforma es la especialidad del Partido Colorado y la especialidad del vallismo. Es la especialidad de la casa, la reforma. Nada se puede hacer de un momento para el otro. No, nada se puede hacer de un momento para el otro. Vamos a decir que vamos a bajar los empleados públicos. Y bueno, sí, a mediano plazo van a bajar los empleados públicos. Pero hay que hacer otras cosas para que puedan bajar los empleados públicos. Bueno, entre otras cosas, algunas cosas se pueden hacer. Algunas cosas se hicieron en parte, otras son más nuevas, pero se puede hacer. Acá no es un tema de restauración, ni nada que se le parezca. El mundo ha cambiado. Y vaya si ha cambiado, y vaya si el Partido Colorado también cambia su forma de ver el mundo a medida que el mundo cambia. No solo ahora, históricamente fue eso. Históricamente fue mirar lo que está pasando en el mundo, adelantarse, entenderlo y acompañarlo. Es la única manera de funcionar. Entonces, por ejemplo, habría que empezar a revisar todas las regulaciones que existen, todas esas agencias, ahora nuevo término, un anglicismo puesto aquí, esas agencias, empezar a revisar para qué sirven, si no hay duplicaciones, está lleno de duplicaciones, todos sabemos que hay duplicaciones. Una por una, ver las funciones y tratar de empezar a eliminar. Es la manera razonable de que cuando empieza a disminuir, porque entre el 2,5% y el 3% de los funcionarios públicos se van por año, jubilaciones, algunos se van, otros fallecen, ¿sí? Se pueda razonablemente reducir sin que haya ningún problema de servicio y tampoco ninguna conmoción social. Naturalmente que vamos a tener hay que adecuar la seguridad social al mundo de vuelta. No podemos tener hoy un déficit más grande que cuando se hizo la reforma, que nos compromete para el futuro. Y naturalmente, ¿qué tenemos que hacer? De vuelta hay que integrarse al mundo, o seguir integrados al mundo, mejorar nuestra integración al mundo.
No es posible pensar en mejorar la competitividad encerrados en la comarca. La autarquía, aunque sea una autarquía ampliada a nivel del Mercosur, sigue siendo autarquía y sigue siendo atraso relativo. Hoy, al parecer, hay más oportunidades, tanto los gobiernos de Argentina como de Brasil. De alguna manera, y sobre todo Argentina, están mostrando que quieren ciertas libertades para poder negociar. Es casi imposible ponerse de acuerdo para negociar todos juntos o que haya un consenso total con ciertos acuerdos. Bueno, hay que buscar la manera de tener autonomías, hay que buscar la manera de entrar a otras partes del mundo. A Uruguay, por ejemplo, un acuerdo con China le es muy, muy importante. Aquí tenemos problemas en la industria, tenemos problemas de competitividad. Los problemas de competitividad vienen, entre otras cosas, por un tema de costos, y entonces para solucionar el tema de costos, decir, bueno, hay que bajar los costos en dólares internos porque es la forma que tenemos de hacer la historia, y para eso, bueno, el dólar tiene que costar más. Bueno, el dólar puede ser que tenga que costar más, capaz que sí. Ahora, si uno para entrar a China paga 10% de arancel, que no pagan los australianos y no pagan los neozelandeses, por ejemplo, y uno lo deja de pagar, acá se recibe 10% más de precio. Y es como si el dólar hubiera subido 10% y el dólar no movió de precio. Entonces, hay una cantidad de cosas que tenemos que hacer. Y que se pueden hacer. Que se pueden hacer. Tenemos el problema de la formación de capital humano, ya lo vimos. ¿Hay soluciones? Claro que hay soluciones. Precisamos apertura, Precisamos mejorar el capital físico, y a la vez precisamos mejorar las finanzas públicas, con un déficit de casi 4 puntos del producto. Y precisamos de alguna manera bajar el impuesto al trabajo, los impuestos al trabajo. Bueno, todo eso todos juntos sabemos que no se puede hacer, pero hay que empezar a caminar para que en un proceso de 10, 12, 15 años las cosas vuelvan a ser normales. No podemos tener un nivel de gasto público mayor que en Estados Unidos, con un nivel de ingreso que es poco menos que la cuarta parte de Estados Unidos, poco más que la cuarta parte de Estados Unidos. No es razonable. O que de Europa. Acá el tema no es ni jacobinismo ni restauración. El tema es cambio y progreso. Es mirar al porvenir. Y mirar al porvenir y querer hacer las cosas lo hacen los hombres. Y la voluntad de los hombres. Y acá veo cantidad de compañeros, ¿sí?, que con su voluntad se hicieron una cantidad de cosas, de reformas, y se dominaron situaciones muy difíciles. Era la voluntad, la convicción y el convencimiento de cómo hacer las cosas. Yo creo que esas cosas el Partido Colorado y los vallistas las sabemos hacer. Buenas noches.